En este video estaremos hablando de por qué es erróneo enseñar que Jesús es blanco. Porque Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Yo les voy a enseñar por qué Jesús debía ser negro. Ustedes deben saber de que la historia de la Biblia no empieza con Israel. La historia de la Biblia empieza con Adán y Eva, pero con Adán y Eva ocurre algo, y es que ellos son creados por Jehová nuestro Dios. Y el primero que abre matriz es Caín. Caín tiene el don de la primogenitura, el primero en abrir matriz. Ahora bien, la historia de la Biblia empieza con Caín y con su descendencia. Porque ustedes deben saber de que la historia está dividida y a nosotros solamente nos han contado la mitad de la historia, nos han contado desde aquí para allá, donde aparece Israel, desde Israel en adelante, y no nos han contado todo ese pedazo de la historia. Y en este video yo les voy a contar todo acerca de este pedazo de la historia, todo lo que debemos saber. Entonces, la historia de la Biblia empieza con la historia de Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. Caniti, Caín, Caín, el adquirido de Jehová. Y ustedes deben saber de que Caín tiene todas las cualidades para representar a Dios, pero él no tiene el carácter. ¿Por qué? Porque él peca, pero él tiene la misma imagen de Jehová nuestro Dios. Es decir, al ver a Caín estamos viendo a Jehová nuestro Dios. Por eso Caín es una persona negra. Y Adán es un varón negro y Eva es una mujer blanca. Entonces, de Caín vienen los cananeos. Por eso, los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Y ellos la habitaron por más de 2500 años. Imagínense eso, 2500 años. Ustedes dirán, venga, ¿y dónde estaba Abraham? Abraham era uno. Y él cuando miraba la tierra prometida, miraba puros cananeos. Cuando Isaac era uno, miraba la tierra prometida y miraba puro cananeo. Cuando Jacob era uno, miraba puro cananeo. Habían cananeos y habían sacerdotes. ¿De qué orden? Del orden de Melquisedec. Y esa es la historia que no nos cuentan. En la Biblia se habla de Caín, de los cananeos. Todo el mundo los tiene como gente perversa y mala. Y es verdad. Y es verdad. Pero ustedes no van a poder entender la Biblia si no miran el otro lado de la historia. No la van a poder entender. Ahora bien, ya sabemos de que los cananeos habitaron la tierra por más de 2500 años. Y ustedes deben saber de que como Caín es el primogénito de Jehová nuestro Dios, él recibe todas las promesas. Ustedes lo pueden leer en el libro de Melquisedec. Ahí se dice que los cananeos celebraban las fiestas del Señor, contaban los jubileos, estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Estaban esperando a un Mesías. Pero ¿qué ocurre? Como ellos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, ¿qué ocurre? Jehová decide reemplazarlos. Y ese reemplazo es lo que cambia todo. Porque eso mueve todo. Presten atención. Jehová nuestro Dios reemplaza a los cananeos por la descendencia de Jacob. Entonces, sabemos de que Jehová nuestro Dios va a Egipto y trae a Israel y reemplaza personas negras por personas blancas. Todos sabemos eso de que Dios trajo a Israel de Egipto y los puso en tierra de Canaán. Ahora bien, Jehová nuestro Dios cambió el pueblo.
La pregunta es, ¿cambió el Mesías o el Mesías sigue siendo el mismo? Ustedes deben saber de que sigue siendo el mismo, sigue siendo Melquisedec. Pero Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, él es el que está más cerca de Dios. Él no nace con los cananeos sus hermanos, sino que nace en la tribu de Judá, como una persona negra. Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y si tú dices, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús es negro? Tú lo puedes leer. Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. Dice Jesús que su piel es de color bronce bruñido y su cabello es blanco como la lana. Lees Daniel 10. Daniel tiene una visión donde mira a Jesús y lo describe. Color bronce bruñido y su cabello como el relámpago. Puedes leer Apocalipsis capítulo 4, donde dice, el que está sentado en el cielo es como piedra de jaspe y de cornalina, como los negros, como los morenos. Puedes leer Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, como los negros, como los morenos. Entonces Jesús nace como un varón negro, de cabello blanco, porque él debía nacer siendo negro, porque él era uno de estos. Y esta es la diferencia que él tiene con el rey David, porque el rey David sí es blanco y rubio, pero Jesús no. Lo dice la Biblia. Además, lo demuestra la historia. Porque, ¿qué dice Salmos? Salmos dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué ocurre? De que cuando llegó Israel, a Israel se le dio un sacerdocio nuevo. Miren, tanto así que Jehová nuestro Dios ordenó a los cananeos por tribus y ellos se fueron para África. Y si tú vas a África, ellos todavía siguen ordenados por tribus. Cuando llegó Israel, Jehová nuestro Dios ordenó a Israel por tribus. Tú averiguas hoy en día si Israel está ordenada por tribus. No lo están. ¿Quiénes tenían primero el sacerdocio? Ellos tenían primero el sacerdocio del orden de Melquisedec. A Israel se le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Porque primero es el sacerdocio de Melquisedec. Y luego se creó un sacerdocio nuevo, que es el arónico. Por eso les dije, la historia de la Biblia no empieza con Israel. Es decir, Israel no es el personaje principal. Y aquí yo les voy a explicar por qué. Porque ustedes deben saber de que Caín es el hijo pródigo. Caín es el hijo pródigo. Él dijo, he aquí tú me echas de tu presencia, me esconderé y seré errante en la tierra. Y ese castigo lo está viviendo todavía Caín. Porque el nombre original de África es Dundaín, de la descendencia de Can, de la descendencia de Caín. ¿Qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios le quitó las promesas a quienes, a los cananeos, y se las dio a Israel. Pero a Israel le asignó una misión, que era traer al hijo pródigo. Es decir, Israel tiene la misión ¿de qué? De traer al hijo pródigo, es decir, de ir y ayudar a los que están en África. Pero ellos entienden todo esto. ¿Y qué han estado haciendo? Han estado entorpeciendo la misión de Dios, saboteando las intenciones de Dios, que es ayudar al prójimo, porque ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y los israelitas qué hacen? Dicen, no, Jesús es una persona blanca, Dios es blanco. ¿Y cómo terminan? En un holocausto. ¿Ustedes saben cuántos holocaustos ha vivido Israel? 6. 6 holocaustos. Y con el que van a vivir, 7. ¿Por qué? Porque esa es la misión de Israel. Ustedes deben entender una cosa. Yo me voy a ejemplificar como si yo fuera Jehová. Un ejemplo. Yo soy Jehová. Y mis hijos
Mi hijo es Caín, pero como él es tan rebelde y mata a su propio hermano, yo lo maldigo. Luego se levanta Can, y Can se acuesta con su madre, la viola, que eso ocurre después del diluvio. Otra vez, vuelvo y lo maldigo, ¿por qué? Porque es rebelde. Luego su descendencia habita la tierra prometida, pero como ellos empiezan a pecar tanto contra mí, yo los echo. Porque, ¿cómo el Mesías va a nacer en medio de un pueblo tan rebelde? ¿Y qué hago? Quito a mis hijos directos, porque estos son mis hijos directos, que tienen mi parecido y todo, se parecen a mí. Los quito y traigo otros hijos, que eso es lo que hace Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios adopta a Israel. Por eso Moisés le dice a Israel, oye Israel, hoy, le dice hoy porque hay una fecha, diciendo, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Israel no son hijos directos de Jehová nuestro Dios, sino que son hijos de pacto. Hijos de pacto, ¿por qué? Porque hay un pacto. Hay un pacto. Los hijos directos de Jehová nuestro Dios son los cananeos. Los hijos directos, es decir, mis hijos originales. Si yo, un ejemplo, que yo me ejemplifico, que yo soy Jehová, un ejemplo, mis hijos verdaderos vendrían siendo ¿quiénes? Los cananeos, los que hoy en día están en África pagando un castigo. Un castigo. Y los hijos que yo adopté vendrían siendo Israel. Que yo los adopté ¿para qué? Para que ayudaran a mis hijos verdaderos. ¿Pero qué ha hecho Israel? ¿Ayudarlos? No. Si tú vas, los judíos les dan armas a los africanos para que se maten entre ellos. No los ayudan dándole los mandamientos, sino que vean que ellos se mueran en qué? En la brujería. ¿Y dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios está diciendo, mira, piensa por un segundo donde tú hubieras sido un africano. Te hubieran gustado de que te hubieran engañado, te hubieran ocultado la verdad acerca del Mesías, te hubieran ocultado la verdad acerca de Jehová, porque al final Jehová es el verdadero padre de los africanos. Un padre directo, no adoptado. ¿Por qué? Porque al final Jehová adoptó a Israel. Es una adopción. Lo que Jehová nuestro Dios hace es una adopción. Esta es la realidad. El Escritor dice así, ellos son mis hijos, hijos que no mienten. Diciéndole a Israel, son sus hijos, sí, pero son hijos de pacto. Y los cananeos son hijos directos, son verdaderos hijos. Esa es la realidad. Jehová nuestro Dios adoptó a Israel y a Israel se le asignó una misión. Incluso los judíos dicen, no, es que nosotros somos muy bendecidos. Sí, Jehová nuestro Dios les da doble bendición. Una bendición para ellos y una bendición para que ayuden al prójimo. Pero no lo hacen. Dejan que el prójimo se muera de hambre. Ahí viene ¿qué? La parábola del rico y el pobre. De que ellos miraban de que el pobre se moría de hambre enfrente de ellos. Enfrente de ellos. El, el rico, aquí está. Y el pobre, aquí está. Y ellos dejan de que el pobre se muera de hambre. En la muerte les van a decir, mira, tú recibiste tu recompensa en la tierra, pero él, calamidades y dolor. Esa es la realidad. Ahora bien, el hijo pródigo es Caín. Es Caín. Son los cananeos, ellos son el hijo pródigo. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben entender lo que es muy importante. Algo que los judíos no han querido entender. Presten atención a esto. Jehová nuestro Dios crea a Adán. Y de Adán saca a Eva. Ustedes deben saber de que la expansión de Adán es Egipto. Y la expansión de Eva es Israel. Y miren, entre Adán y Eva tuvieron ¿a quién? A Caín. A Caín. Y la expansión de Caín son los cananeos.
Ahora bien, ustedes deben saber de que Adán es Egipto, es decir, Egipto viene siendo como el padre de los cananeos e Israel viene siendo la madre de los cananeos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Israel es madre de los cananeos. ¿Por qué? Porque Eva es madre de Caín e Israel es madre de los cananeos. Y por eso Jehová nuestro Dios todo el tiempo le dice a Israel, Israel, yo soy vuestro esposo. Porque Israel es una figura femenina. Es una figura femenina, que es la expansión de Eva. Es la expansión de Eva. Es realidad. Entonces, los cananeos vienen siendo hijos de los hebreos. Es realidad. Y por eso Israel no ha completado esa misión, que esa fue la misión que se le dio a Israel. Por eso Jeremías dice, entraron en tu tierra y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Dice Jeremías, nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Le repito, dice, el versículo dice así, tú los sacaste de tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y los introdujiste en tu tierra. Entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal, porque no hicieron nada de lo que Jehová los mandó a hacer, que era ayudar al prójimo. No tiene amor al prójimo, por eso termina siempre en un holocausto. Esa es la verdad. Y ni siquiera pudieron reconocer al Mesías, Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, que es el mismo Melquisedec. Y Melquisedec, él es el que los sacó de tierra de Egipto. Ustedes deben saber de que Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida, Moisés no sabía dónde quedaba. Él le dice a Jehová, muéstrame la tierra que tú le das a tu pueblo. Quien sabe dónde está la tierra prometida es un cananeo y es Melquisedec. Él sabe dónde está la tierra prometida. Y él fue el que estaba en la zarza que no se consumía. Él fue el que le dio el poder a Moisés para abrir el Mar Rojo. Derrotó a Egipto, los introdujo en la tierra. Fue un cananeo que luego apareció en la tribu de Judá bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Miren, Jehová nuestro Dios, Él es uno. Él es uno. Él es uno. Y Él es un varón, pero Él es un Dios. Y entenderlo es un poco más complicado para nosotros que somos simples mortales, pero Él es un Dios. Y Él es un varón que lo cubre una luz. Y Él es un varón negro. Y Él se manifestó en Adán, manifestando que la noche. Y su luz en femenino. Tenemos que Adán y Eva. Y Eva representa la luz. Como el día, tenemos 12 horas de noche y 12 horas de luz. ¿Para qué? Para formar un día de ¿qué? De 24 horas. Asimismo, Adán, que es negro, representa el universo. Por eso el universo es negro. Y el firmamento, que es el cielo, es blanco. Adán y Eva. Ahora bien, Jehová nuestro Dios se representó en el hombre negro. Y el hombre negro y la mujer blanca permite de que aparezcan la paleta de colores. Aparece
Caín, aparece Abel, que él es el piel roja, y aparece Set, que es el blanco. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva ambos son blancos, ¿cómo va a aparecer Caín? Y si ambos son negros, ¿cómo va a aparecer Set? Entonces tiene que ser uno blanco y el otro negro. Ahora bien, ustedes deben saber de que cada uno de ellos se expande. Entonces, la expansión de Adán, dijimos que es Egipto. Egipto. Y la expansión de Eva es Israel. Es Israel. Entonces, Jehová nuestro Dios de Adán sacó a Eva. Asimismo, Adán se expande en Egipto y Eva se expande en Israel. Jehová nuestro Dios de Egipto sacó a Israel. Es lo mismo. Entonces, recordemos que Adán y Eva tuvieron ¿a quién? A Caín. Y la expansión de Caín es los cananeos. Eso quiere decir de que como Eva es la madre de Caín, Israel, que es la expansión de Eva, es la madre de los cananeos. Por eso hay una profecía que dice, y llorarán como por hijo unigénito. Como por hijo unigénito. Porque Jesús, Yeshua HaMashiach, es el hijo unigénito entre Jehová nuestro Dios e Israel, que es el Mesías. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y deben entender de que Eva es la madre de Caín. Israel es la madre de los cananeos. Es decir, Israel es la madre de los que están en África. Es realidad. Han estado que oprimiendo y haciéndole daño a sus propios hijos. Esa es la realidad. Y ustedes deben saber de que las consecuencias de hacer eso son muy graves. Porque todo el sufrimiento que ustedes le han causado a ellos, cuando los cananeos no le han hecho ningún daño a los hebreos. ¿O sí? No. Porque los que construyeron Jerusalén fueron los cananeos. Y los cananeos no le han hecho ningún daño a los hebreos. Los que le hicieron daño a los hebreos fueron los egipcios, que esos son otro grupo de negros, muy diferentes. Miren lo que dice Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Porque Israel tiene el orden arónico. Y cuando tú miras un sacerdote blanco, tú estás mirando a un sacerdote del orden arónico. Cuando tú miras un sacerdote negro, estás mirando un sacerdote del orden de Melquisedec. Aunque no siempre pasa eso. Pero la mayoría del orden de Melquisedec son negros, que vienen ¿de dónde? De los cananeos. Y los que son del orden arónico son blancos. Esa es la realidad. Y aquí dice que Jehová es del orden de Melquisedec, que es de los cananeos. Entonces, ustedes deben saber de que los hijos directos de Jehová nuestro... Entonces, lo que está ocurriendo es esto, de que los hijos que Jehová nuestro Dios adoptó, que son los hijos de pacto, que son los que Jehová nuestro Dios adoptó, están explotando y haciéndole daño a los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Y Jehová nuestro Dios lo permitió por un tiempo, mientras Caín pagaba como su pecado, su culpa. Pero ustedes deben saber de que el castigo de Caín ya terminó. El castigo de Caín y de su descendencia ya terminó. Ya terminó el castigo a ser
hace meses terminó. Y Jehová nuestro Dios se va a volver con todo su corazón a los cananeos. Esa es la realidad. Se va a volver con todo su corazón a los cananeos. Y él ya no va a permitir más ese atropello contra sus propios hijos. Porque Israel no aprovechó nada la heredad. Y al final ocurre lo que va a ocurrir, es que Israel pierde la heredad, pierde Israel. ¿Por qué? Lo que pasa con los judíos es muy chistoso, porque ellos piensan de que Jehová nunca los va a reemplazar. Cuando ya vimos de que la teoría del reemplazo es válida, porque Jehová nuestro Dios ya reemplazó sus propios hijos, que eran los cananeos, que era él mismo, porque él es un cananeo. Él se reemplazó a sí mismo. ¿No va a poder reemplazar a Israel? La escritura enseña de que sí, que ellos van a ser reemplazados. Dice que la escritura dice que el reino de Dios será entregado a otros. Porque al final Israel pierde la heredad, pierde las promesas, pierde todo, igual que los cananeos. Los cananeos también perdieron todo e Israel también va a perder todo. Esa es la realidad. La única opción que tienen es que cumplan la misión que se les asignó, que lleven al hijo pródigo ante Jehová nuestro Dios. Hay una historia muy similar, y ustedes la pueden leer, donde el rey David, incluso les voy a poner los elementos aquí para que ustedes lo vean. Jehová nuestro Dios se representa en el rey David. El rey David tiene un hijo que se llama Absalón. Absalón, que representa a Caín. Y Absalón es rebelde y quiere quitarle el trono a su padre. Pero luego hay un consejero de David, que él llama a una mujer para que interceda ante el rey David y le diga que haga volver a Absalón, porque Absalón mató a su hermano Amnón, Amnón el perverso. Él lo mató porque él violó a su hermana Tamar, que es más o menos como lo que hizo Caín. Recordemos que Amnón violó, Can violó a su madre y Absalón mató. Entonces es como, tienen los mismos elementos. Y entonces el consejero manda a una mujer para que interceda ante el rey David por su hijo. ¿Por qué? Porque ya murió un hijo, que es Amnón. Entonces, ¿para qué quieren aumentar el daño? Dejando a Absalón también desterrado. Entonces, la mujer intercede para que el rey David deje volver a Absalón, su primogénito. Así mismo está ocurriendo. Y así como el rey David se conmovió por Absalón, asimismo Jehová nuestro Dios se ha conmovido por Caín. Y él lo va a hacer volver a su presencia y lo va a vestir como príncipe, porque ellos son príncipes. No hay personas más fuertes que los cananeos, y esa es la realidad. Por eso, en el día de la batalla, en el día de la angustia, ustedes se van a dar cuenta de que los cananeos fueron creados para ser una raza guerrera representando a Jehová nuestro Dios. Porque Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Y Israel debe entender eso. ¿Para qué? Para que no choque con la voluntad de Jehová. Porque si choca con la voluntad de Jehová, va a sufrir las consecuencias. Esa es la realidad. Y la va a pasar muy mal. Porque recordemos que el hijo, en la parábola del hijo pródigo, hay un hijo que dice, Padre, todo ese tiempo yo te he estado sirviendo y no se agrada de que venga su otro hermano, que es el hijo que estaba perdido. Es decir, es como si Abel y Zen, que es Israel, no quiere que venga su otro hermano. No se alegra de que vuelva su otro hermano. Es lo mismo que pasa con la parábola del hijo pródigo, que Caín es el hijo pródigo. Esa es la realidad.